Buenos días. Como se presentó una falla técnica, esta es una segunda grabación del retiro del sábado 3 de junio en Casa Betania, Sealy, Texas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Ven, oh voluntad suprema, a reinar sobre la tierra. Inviste todas las generaciones, vence y triunfa sobre todos. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. Ponemos este retiro en las manos de nuestra amantísima Madre, la Santísima Virgen María, que sea ella la que nos guíe para que podamos recorrer el camino que ella recorrió. Bajo su amparo y protección nos acogemos. Hoy vamos a hablar del don de la divina voluntad, según los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta. Es un don de conocimiento, es el don del amor, en donde Dios se devela, se desborda y se da a sí mismo a la criatura en un desahogo infinito de ternura y misericordia hacia su amado joyel. Es la palabra que utiliza nuestro Señor en los escritos cuando se refiere a la criatura. Somos su joyita. En otro capítulo dice el hombre, la obra maestra de la potencia creadora. En estos escritos sobre el don de la divina voluntad, nuestro Señor nos da a conocer cómo nos creó y para qué nos creó. ¿Cuál es su plan con el hombre desde la eternidad? ¿Y cómo quiere que la criatura regrese a ese principio como nos creó? Como hay personas que no han oído hablar de este don de la divina voluntad, antes de empezar voy a decir el significado de algunas palabras que son básicas y las utilizamos con mucha frecuencia. ¿Qué es voluntad? Voluntad es tener poder para actuar por sí mismo. Es una de las tres potencias del alma, y aunque una persona, por alguna enfermedad, por alguna discapacidad, o esté en coma, etc., y no se pueda valer por sí misma, de todos modos tiene voluntad, porque es una de las tres potencias del alma. El ser humano está formado de cuerpo y alma. No hay cuerpo sin alma, ni alma sin cuerpo. Solo tienen voluntad la Santísima Trinidad, los ángeles y los seres humanos. La voluntad de Dios es divina y la del hombre humana. Sobre voluntad divina, el Señor nos dice: mi voluntad soy yo. Mi voluntad es todo. No hay cosa que de ella no reciba la vida. No hay lugar donde no se encuentre. No hay efecto bueno que de ella no surja. Todo es suyo, de ella todo depende. Y sobre la voluntad humana nos dice en el volumen 30, junio 29 de 1932. La voluntad humana es la fuente y sustancia de la vida de la criatura. De ella toma la vida de sus obras, los pensamientos de su mente, la variedad y multiplicidad de sus palabras. Si la vida humana no tuviera una voluntad libre, sería una vida sin fuente y sin sustancia. Así que perdería todo lo bello, la perfección del entrelazado admirable que puede tejer la vida humana.
¿Qué significa la palabra fiat? La palabra fiat viene del latín y quiere decir hágase. ¿Qué significa infinito? Nuestro Señor nos enseña en el volumen 12, mayo 20 de 1918. Infinito significa poder todo, poseer todo, hacer felices a todos. ¿Qué significa adintra? Significa hacia adentro, por dentro, interiormente. ¿Qué significa adextra? Hacia afuera, por fuera, exteriormente. ¿Qué es el alma? El alma es una voluntad inteligente en acto. El padre Carlos Massieu dice: alma, principio vital espiritual del cuerpo, que anima el cuerpo humano. Y el padre Antonio Fortea dice: el alma es un espíritu. Todo lo que sale de la voluntad se llama acto. Así sea un pensamiento, aunque yo no lo saque al exterior, ya queda registrado en mi voluntad. Y en nuestra voluntad queda registrado tanto lo bueno como lo malo. Los actos son individuales, son intransferibles. Dice nuestro Señor en el volumen 6 que todo lo que puede salir de dentro de una persona se llama parto. Y este parto se vuelve hijo de quien lo pare, o sea, de quien lo da a luz. Y de estos actos es que yo tengo que responderle a Dios. ¿Y por qué dice nuestro Señor que todo lo que sale de una persona es un parto? Porque para ser persona hay que tener voluntad. Vimos que acto es todo lo que sale de la voluntad. Es muy importante que tengamos en cuenta lo que el Señor nos enseña sobre qué es amar. Porque si este es el don del amor, pues tengo que saber qué es amar. Dice nuestro Señor en el volumen 18, febrero 7 de 1926. Amar significa poseer lo que se ama o querer poseer la cosa amada. Con este don de él vivir en la divina voluntad, el alma posee. ¿Y qué posee? Posee a Dios. ¿Y por qué? Porque es el don del amor viviente, ardiente, consumador. Por eso nuestro Señor dijo estas palabras cuando estaba en la cruz: todo está consumado. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Por amor se dio todo a la criatura. Lo mismo hace con este don. Es el don del amor. Este conocimiento del don de la divina voluntad nos lo da nuestro Señor a través de Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad, como le decía nuestro Señor. Ella es el instrumento que Dios escogió desde la eternidad para dar este conocimiento a la humanidad. En su plan divino, Dios tiene una época, un momento en el tiempo para todo. Como ayer hablé un poco extenso sobre Luisa, hoy no me voy a detener para hablar de Luisa. Voy a hablar del don de la divina voluntad. Pero sí quiero decirles, como hay unas personas nuevas, que Luisa escribió 36 volúmenes, escribía lo que nuestro Señor le dictaba, le enseñaba. Sobre esos escritos es que me voy a basar en este retiro. Cuando me preguntaron ¿qué nombre le vamos a poner al retiro?, contesté: vida divina. Veamos qué es la vida divina.
es Dios mismo. Es la actividad propia de la Trinidad, su adintra, todo lo que ocurre dentro de la vida trinitaria. En la divina voluntad de Dios están contenidas las obras que Dios externa de sí, su adextra, y son las obras de la creación, redención y santificación. La creación se le atribuye al Padre, la redención al Hijo y la santificación al Espíritu Santo. Son las misiones propias de la Trinidad, de cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Pero como son inseparables, en cada una de las misiones propias concurren los otros dos. Para que nos quede más claro, la creación se le atribuye al Padre, pero como la Trinidad es inseparable, concurrieron el Hijo y el Espíritu Santo, y así en las otras misiones. ¿Qué es la vida divina en el alma que vive en la divina voluntad? Es la inhabitación de la Santísima Trinidad. Es la repetición de la vida de Dios que se da en el alma por un acto de mutuo amor. Es una correspondencia de amor entre los dos, Dios y el alma. En un capítulo dice nuestro Señor, es dar Dios a Dios. ¿Y por qué? Porque la voluntad que anima a la criatura es divina. Libremente el alma, fundiéndose en la divina voluntad, le pide que venga a obrar en cada acto que hace. Y Dios se hace obrante en el acto de la criatura, no solo como espectador, sino se hace actor de cada acto, divinizando al alma y haciéndola crecer cada vez más en luz y amor. Y este crecimiento no tiene límite, porque aunque el hombre es finito y tiene limitaciones, a lo único que Dios no puso un basta cuando lo creó fue al amor. Nuestro Señor nos enseña que la gracia no es otra cosa que la vida bilocada de Dios que se da a las criaturas. Y dice, el alma que obra en mi divina voluntad, obra en Dios mismo, y en Él mismo quedan sus actos. Me parece muy apropiado en este retiro hacer alusión a una frase muy hermosa y profunda que pronunció San Juan Pablo II en la Cuaresma del año 2000. El reino que Cristo manifestará en su pleno esplendor al fin de los tiempos ya está presente ahí donde los hombres viven conforme a la voluntad de Dios. La verdad que cuando yo escuché esta frase la primera vez me impactó muchísimo. Es muy bueno para relacionarla con este conocimiento sobre el don de la divina voluntad que Dios nos está dando en este tiempo. Para referirnos al don de la divina voluntad, tenemos que hablar de la creación. Antes de la creación visible, Dios creó la invisible, creó los ángeles. En el Catecismo, en el numeral 330, dice, en tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales, superan en perfección a todas las criaturas visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ello. Y en varios sitios de la Biblia se mencionan los ángeles. Después de los ángeles, Dios hizo la creación visible. El universo es el mundo material. Y por último creó al hombre. Y en el hombre unió las dos creaciones, el mundo espiritual y el mundo material.
alma y cuerpo. Creó al hombre y a la mujer, y los creó en amistad con él. Aquí es muy importante recordar que en el ser humano une las dos creaciones, la espiritual y la material. Dios hizo la creación para servicio del hombre y a cada cosa le puso un valor, un amor y un oficio diferente, de deber producir un bien distinto a las criaturas. Nos enseña nuestro Señor en los escritos que toda la creación, incluyendo al hombre, tiene el triple sello de Dios: orden, belleza y armonía. Y en la Biblia, en Sabiduría 11:20 dice que Dios dispuso todo con medida, número y peso. Todo está contado. También nos lo dice en San Mateo. Dice que hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Bueno, y esta parte tiene mucha relación con los escritos, porque dice nuestro Señor que cada criatura viene a la tierra con un número de actos que debe cumplir. Dios creó el mundo material para que el hombre habitara en él, y cuando creó al hombre, le puso un vacío para él habitar en el hombre. En el volumen 15, enero 2 de 1923, ¿ves este gran vacío en el que tantas cosas cree? Pues el vacío del alma es más grande aún. Aquel debía servir para habitación del hombre. El vacío del alma debía servir para habitación de un Dios. Dicen algunos santos que este vacío es del tamaño de Dios, es decir, es infinito, porque Dios es infinito. A propósito, hay un capítulo donde el Señor nos enseña que lo primero que creó fue el espacio. La Biblia empieza y termina con el Espíritu Santo. En Génesis 1:2 dice: pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Y en el Apocalipsis 22:17, y el Espíritu y la esposa dicen: ven. El Génesis es el primer libro de la Biblia, se le atribuye a Moisés. Comienza narrando la creación. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba confusa y vacía, y las tinieblas cubrían el haz del abismo. Pero el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Haya firmamento en medio de las aguas. Haya en el firmamento de los cielos lumbreras, etc. En fin, nos narra cómo Dios creó el universo, la tierra, los cielos, la luz, las aguas, los animales, las plantas. Para la creación de la materia utilizó la palabra haya. En algunas Biblias dice sea o hágase, que es la traducción de la palabra fiat, hágase. Pero cuando creó al hombre, no dijo hágase, ni sea, ni haya. Dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, habla en plural, es la revelación de la Trinidad desde el primer capítulo del Génesis. Y cuando dice a imagen y semejanza, nos manifiesta la participación de la vida divina en la creación del hombre, como nos lo enseña el Catecismo en el numeral 375. Vale la pena que lo repasemos aquí. La Iglesia, interpretando de manera auténtica
el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. En los escritos de Luisa encontramos esta hermosísima frase: el hombre es una reproducción del ser divino. Dice nuestro Señor: todas las cosas creadas tienen un símbolo nuestro, una imagen nuestra. En varios capítulos nos habla de la creación con relación a sus atributos. Y en el hombre esta imagen va en los sentidos internos y externos. Los internos, la inteligencia, la memoria y la voluntad, que son las tres potencias del alma. Y dice nuestro Señor: por cumplimiento y corona, creamos nuestra imagen en su alma. Y en los sentidos externos, los 5 sentidos que ya conocemos. Dios es purísimo espíritu, pero sabemos que Él oye, habla y ve. Nosotros también oímos, hablamos y vemos. Estos son dones naturales. En el cuerpo los sentidos y en el alma las 3 potencias. Vamos a recordar uno de los prefacios que dice: tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre, creado a tu imagen. Dice nuestro Señor: en la creación yo di al alma mi imagen, en la encarnación di mi divinidad, divinizando a la humanidad. Bueno, ya vimos un poco sobre la imagen. Ahora hablemos de la semejanza. La semejanza va en el obrar. Tengamos esto muy en cuenta. Y dice en el Catecismo, en el numeral 2784, que la semejanza se nos ha dado por gracia y tenemos que responder a ella. El padre Pablo Martín dice: la imagen en el ser y la semejanza en el vivir. En el volumen 29, agosto 10 de 1931, dice: la criatura ha sido creada y ha tenido en su principio cuerpo, alma, voluntad humana y divina, todo junto, los cuales debían hacer vida en común con sumo acuerdo. Y nuestra voluntad, que tenía el primado, debía hacerse alimentadora, conservadora y dominadora de esta criatura. Repito, porque es muy importante este conocimiento. ¿Cómo fue creado el hombre en su principio? Cuerpo, alma, voluntad humana y divina, todo junto, los cuales debían hacer vida en común con sumo acuerdo. Y nuestra voluntad, que tenía el primado, debía hacerse alimentadora, conservadora y dominadora de esta criatura. En otro capítulo dice: toda la creación, incluido también el hombre, salió del eterno Creador, que es como fuente de vida, en la cual debían conservarse solo con la vida de la divina voluntad. Todo debía estar basado en ella, y esta base de divino querer debía conservar todas las cosas, bellas, nobles, como habían salido de Dios. Al crear al hombre, Dios con su aliento le infundió el alma, y dice que le infundía 3 soles.
Esos tres soles venían formados por la potencia del Padre, por la sabiduría del Hijo, por el amor del Espíritu Santo. Aquí vemos la Trinidad en la creación del hombre. Por eso dice en el Génesis, hagamos al hombre. Continúa el capítulo. Estos tres soles, mientras venían formados en el alma, quedaban en comunicación con las tres divinas personas, de modo que el hombre tenía el camino para subir hasta nosotros y nosotros teníamos el camino para descender en él. Estos tres soles son las tres potencias: inteligencia, memoria y voluntad. Fue tanto el amor al crear al hombre que nuestro amor solo se contentó cuando le comunicamos nuestra semejanza. Tengamos en cuenta lo que nos dice nuestro Señor, que las tres potencias del alma quedaban en comunicación con las tres divinas personas. Es que las tres potencias son las vías de comunicación con Dios, son los canales de comunicación con Dios. Y esto está claro porque es la parte espiritual que tenemos. El cuerpo es solo materia. Dice en el capítulo, nuestro amor solo se contentó cuando le comunicamos nuestra semejanza. Vimos anteriormente que la semejanza va en el obrar, y con el pecado original perdimos la semejanza. La imagen quedó desfigurada, pero no la perdimos. Al perder la semejanza, el hombre no obra en plenitud, sino con los efectos. Ahora, con este don del conocimiento de su voluntad, quiere nuestro Dios volver a dar al hombre la semejanza en su obrar, que la criatura regrese al principio, al orden y a la finalidad para la cual fue creada, para que viva en una unidad perfecta con su Creador. Porque lo único que asemeja a la criatura con su Creador es que viva en su divina voluntad. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el Edén, más conocido como paraíso terrenal. Dice el Génesis: había allí, en el medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dio este mandato: de todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es el primer mandato que Dios da al hombre, y le dice: ciertamente morirás. Adán y Eva eran plenamente felices. Todos sabemos que por desobediencia cayeron y cometieron el primer pecado llamado pecado original. Vimos que el hombre fue creado en su principio: cuerpo, alma, voluntad humana y voluntad divina, todo junto. El padre Pablo Martín, en su pequeño catecismo sobre la divina voluntad, dice: el árbol de la vida indicaba la voluntad divina, el árbol del conocimiento del bien y del mal, de un conocimiento que no es vida, era imagen de la voluntad humana. Comer de él, que significa dar vida al propio querer humano, separado del querer divino, habría causado no la vida, sino la muerte. El plan inicial de Dios era que el hombre siempre viviera en su divina voluntad, en una unidad perfecta con él, en plenitud, como cuando fue creado. Todos sus actos estaban revestidos de luz y amor, pues eran hechos por Dios mismo, eran divinos, eternos e infinitos.
con todas las características que conlleva un acto hecho por Dios mismo, con todos sus atributos. Encierra todas sus obras ad intra y ad extra, pues Dios es indivisible, no se puede separar de sus obras. Los actos de Adán y Eva encerraban todas estas cualidades divinas. Les producían gozo y bienaventuranzas interminables, que los llevaban a crecer cada vez más en la semejanza con su Creador. Pero este plan inicial de Dios quedó obstaculizado por el pecado original. Y dice nuestro Señor: pero el hombre ingrato quiso romper con nuestra voluntad, y si bien le quedó el alma, pero la voluntad humana que tomó lugar en vez de la divina lo ofuscó, lo infectó e hizo inactivas todas las partículas divinas, tanto que lo desordenó todo y lo desfiguró. Aquí, para conocimiento, voy a decir algo. Dice nuestro Señor que la criatura tiene una partecita del amor infinito cuando fue creada. Tiene una partícula de su amor infinito. Por eso el hombre puede amar. El amor fue creado para el hombre. Una planta no le puede decir a Dios te amo. ¿Pero por qué? Porque no tiene voluntad. Para amar se necesita la voluntad. El amor tiene que ser correspondido, tiene que ser entre dos voluntades. La partícula del amor infinito la podemos relacionar con la parábola de los talentos. A uno le da 5, a otro 2 y a otro le da 1. Es que ese 1 es la partícula del amor infinito que nos da a todos los seres humanos. El que lo entierra no lo pone a producir y tendrá que darle cuenta a Dios, porque de todo lo que hagamos es que le tenemos que dar cuenta a Dios. Sí, también como lo que dice Anita, la podemos relacionar con el que va mal vestido al banquete. No lleva puesto el vestido del amor. Con esta separación de la voluntad humana con la divina, empezó el desorden del hombre dentro de la creación, donde ocupaba el puesto más alto entre todas las cosas creadas. Como vemos en el volumen 21, abril 8 de 1927, dice: Adán cayó de un punto altísimo. Él había sido puesto por su Creador en un punto tan alto que sobrepasaba la altura del cielo, de las estrellas, del sol. Con vivir en mi voluntad moraba por encima de todo, en Dios mismo. Aquí el Señor nos dice que Adán sobrepasaba la creación visible, lo que conocemos. Dice: con vivir en mi voluntad moraba por encima de todo, en Dios. Moraba en Dios mismo. El hombre ocupaba el puesto más alto. Es que en la creación hay una jerarquía. Primero el hombre, después los animales, después las plantas y por último la materia inerte. Pero ¿por qué dentro de la creación el hombre ocupaba el puesto más alto? Porque tenía la participación de la vida divina. Era el rey de la creación. Todos los bienes de los cuales gozaban Adán y Eva en el paraíso estaban contenidos en la divina voluntad que había sido dada como vida primaria de todos sus actos. Al cometer el pecado original, rechazan la divina voluntad como vida y son arrojados del paraíso. Pierden estos bienes que Dios les había dado y por consiguiente todas las generaciones heredan las funestas consecuencias de dicho pecado.
Nuestro Señor dice que esos bienes quedan suspendidos para darlos nuevamente a la criatura. En Génesis 3:24, y habiendo expulsado al hombre, puso delante del jardín de Edén un querubín que blandía flameante espada para guardar el camino del árbol de la vida. Nuestro Señor dice en el volumen 30, diciembre 6 de 1931, porque existe una sentencia dicha por nosotros en el paraíso terrestre. Aquí no se entra. Este es lugar solo para quien hace y vive en nuestra voluntad. Y por eso las primeras criaturas fueron puestas fuera, poniendo un ángel de guardia a fin de que les impidiera la entrada. Nuestra voluntad es paraíso terrestre en la tierra y celestial en el cielo de las criaturas. Y se puede decir que un ángel es puesto a guardia de ella. Con el pecado original, el conocimiento de su divinidad quedó velado para el hombre. Todos los bienes contenidos en su divina voluntad, que habían sido dados como vida primaria de cada acto, eso fue lo que perdimos. Y esto es lo que sucede cuando los expulsa del paraíso. Ellos continúan viviendo en la tierra, pero ya no en el Edén. El Edén era un campo de luz, dice nuestro Señor. Un campo de luz tanto celeste como terrestre, tanto en el cuerpo como en el alma. No solo gozaban los frutos y lo que producía la tierra, todo era plenitud en ellos. Pero por el pecado se pierde toda esta plenitud, todos estos bienes. Y dice en Génesis 3:17, por ti será maldita la tierra, con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida. Y nos dice en el volumen 24 que los elementos en este momento nos dan limosna, que la tierra no ha producido todos los gérmenes, que todos los elementos no han producido todos los bienes que poseen. Esperan el reino del fiat para hacer ver cuán ricos son y cuántas cosas admirables ha puesto en ellos su Creador. Sí, como dices tú, también en Isaías 11 habla de los animales feroces compartiendo con los mansos. Y es que habrá armonía en toda la creación. También dice ahí en Isaías 11 que el conocimiento de Dios llenará toda la tierra. Esto también está en Habacuc. Y se cumplirá lo que el Señor nos dice en los escritos, que nuevamente dará la ciencia infusa. En el capítulo que leí del volumen 30, muy claro dice nuestro Señor que no solamente es hacer, sino hacer y vivir en su voluntad. Y es que con este conocimiento vemos la diferencia que hay entre los dos, el hacer y el vivir. Y en este don de la divina voluntad, estos dos verbos tienen que fundirse y formar una unidad. Porque no solo es hacer la voluntad de Dios, sino hacer y vivir en su divina voluntad. Hago alusión a una charla del doctor José Luis Acuña, el Fiat Divino en la Santísima Virgen María. Dice que con el pecado original los actos ya no brotan de la fuente del Fiat Divino, o sea, del hágase de Dios. Ya no es Dios mismo el que obra en el acto de la criatura, sino que los actos brotan de la fuente de la voluntad humana, separada de la divina, y que eso fue lo que heredamos. Heredamos esa fuente de la voluntad humana, el hágase humano, no el hágase de Dios. Le escuché decir a un sacerdote que Adán y Eva quisieron decidir ellos mismos
qué era bueno y qué era malo. Esa es la parte que nos separa de esta voluntad divina. Queremos es hacer nuestro querer, nuestra voluntad, y no obedecer la voluntad de Dios. Dice nuestro Señor, mi voluntad soy yo. Dios es voluntad. ¿Qué cosa es mi voluntad? ¿No es toda mi vida? Los actos hechos en mi voluntad girarán siempre en la rueda interminable de la eternidad, para constituirse vida, luz y calor de todos. Nosotros somos voluntades inteligentes en acto. Como siempre he dicho, nuestra vida está formada por una sucesión de actos que hacemos con nuestra voluntad, con nuestro querer. Siempre estamos en movimiento. La vida está en el movimiento. Sin él todo está muerto. Vamos a tener un receso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.